fundamental de la universidad como respuesta a las demandas actuales. Autoridades de la facultad, funcionarios, docentes, estudiantes de las distintas carreras de la FCIT, bienvenidos. Nuestra primera ponencia en esta oportunidad es del área de electricidad, con el experto en ingeniería eléctrica, la IA y sus aplicaciones en el sector eléctrico. Invito al ingeniero Pedro González, director de la carrera de electricidad, para integrar la mesa, asimismo también al doctor ingeniero Víctor Raúl Neumann Silva para esta primera ponencia. El doctor ingeniero Víctor Raúl Neumann Silva posee un postdoctorado en ingeniería eléctrica, Escuela de Ingeniería Eléctrica USP 2020-2022, doctorado en ingeniería eléctrica por la UFPE 2019, maestría en ingeniería eléctrica por la UFPE 2015, especialización en inteligencia artificial aplicada en el año 2023, ingeniero y gerente en Itaipú Nacional con 10 años de trabajo en operación y desarrollo de sistemas eléctricos, director y formador del programa Cisco Networking Academy en Brasil y Paraguay, con más de 12 años de experiencia. Señoras y señores, doctor ingeniero Víctor Raúl Neumann Silva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las autoridades de la UNCA, a todos los docentes, también a todos los alumnos, alumnas. Lo único que quiero decirles es que si mi presentación es un poco lerda, un poco lenta, es que tuve un accidente en el camino cuando estaba viniendo de Ciudad del Este para Coronel Oviedo. En Caguazú me chocó una moto. La moto se hizo pedazos, pero yo estoy aquí. Solo tuve un esguince de tobillo, un moretoncito, pero estamos firmes. Esto es lo que yo voy a presentarles en un tiempo previsto de 40 minutos, así que les pido que me avisen si es que están llegando los 35 minutos para poder acelerar y concluir, porque voy a estar un poco lerdo por el golpe que tuve. La inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico es mi tema. Y para hablar de la inteligencia artificial aplicada a cualquier área, inclusive al sector eléctrico, es muy interesante y conveniente explicar un poco qué es esto de la inteligencia artificial que se habla tanto y que se dice que inclusive de impresiones apocalípticas que van a dominarnos. Entonces existe eso, pero tenemos que tranquilizarnos que no va a ocurrir eso tan temprano por lo menos. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Principalmente a los estudiantes de las distintas ingenierías, por más de que aquí yo voy a hablar un poco más detenidamente de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico.
puede ser aplicada o es aplicada en cualquier ingeniería, sea civil, mecánica, cualquier otra área que no sea necesariamente la ingeniería. Y todo se basa en lo que es la inteligencia artificial. Siempre tenemos, al principio, siempre estos problemitas de comenzar a hacer funcionar ese estilo. Bueno, esto ya hablaron de dónde vengo. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco de la perspectiva académica de la inteligencia, sobre la inteligencia artificial. Tenemos que entender un poco sobre la conceptuación, su objetivo o varios objetivos, las aplicaciones, las áreas de la inteligencia artificial, subáreas y sus componentes. Tenemos que la conceptuación de la inteligencia artificial se basa principalmente en lo que se centra en el desarrollo de sistemas informáticos. Inteligencia artificial nada más es programa informático. Son programas informáticos muy sofisticados, eso sí, y que pueden realizar tareas que normalmente están los humanos para realizar. Pero ¿cómo eso tiene que ser estructurado? Tiene que haber un proceso de aprendizaje. O sea, estos algoritmos tienen que aprender. ¿Y con qué aprenden? Con datos. La inteligencia artificial se basa en los datos, la experiencia que está en los datos. Y después se lo tiene que adaptar lo que se aprendió con los datos pasados, adaptarlo para los datos que van a venir adelante y principalmente hacer una predicción, hacer una previsión. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial en su condición más sencilla. Hay cosas más avanzadas, vamos a ver, existen también aplicaciones o áreas más avanzadas de la inteligencia artificial que no necesitan de datos para ser inteligencia artificial. Sus algoritmos no necesitan ser entrenados, capacitados. ¿Y para qué se hacen estas adaptaciones? Para tomar decisiones. O sea que quien desarrolló un modelo de inteligencia artificial tiene que servir para alguien tomar sus decisiones. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Es esto: crear máquinas y programas informáticos. Continúo diciendo que la inteligencia artificial nada más son programas informáticos que fueron codificados por alguien, inclusive por la inteligencia artificial, y que tienen que simular ciertos aspectos del pensamiento humano. Por eso dice que es inteligencia y es artificial. Por ejemplo, ¿qué tenemos actualmente? Programas o algoritmos muy avanzados, como esto del AlphaFold, que justamente le dio los premios, el premio Nobel para este grupo del DeepMind, que es de Google, que descubrieron estructuras de proteínas que son las más avanzadas, y la aplicabilidad de estos estudios, de estos algoritmos, es justamente para hacer nuevamente predicciones de cómo se podrían utilizar estas estructuras de las proteínas. Y hay una serie de otras aplicaciones que se destacan. Uno de ellos sería el de Midjourney, pero actualmente lo que más se destaca de la inteligencia artificial es justamente la inteligencia artificial generativa, que es aquello que todos ustedes conocen y que utilizan, visualmente los alumnos, ¿no? Utilizan el ChatGPT, el Gemini. Eso es, vamos a decirle, lo que hoy día los jóvenes más están de cerca
con aplicaciones avanzadas de la inteligencia artificial. Bueno, las aplicaciones son innúmeras, lo que está aquí enumerado, son tantos, pero la industria, la ingeniería, la medicina, las finanzas, la manufactura, el transporte, el entretenimiento. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos porque nuestro objetivo aquí es presentar lo que es la aplicabilidad de la inteligencia artificial al sector eléctrico. Estas son las áreas de la inteligencia artificial. O sea que cuando se habla de inteligencia artificial tenemos que detallar estas áreas, que es primero el machine learning o aprendizaje automático, las redes neuronales artificiales, visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, de aquello que les adelanté, que es la inteligencia artificial generativa, sistemas multiagentes inteligentes, los algoritmos inspirados en la naturaleza, la robótica, Big Data. Estas áreas están basadas en un material que fue desarrollado por este grupo de trabajo C242 del CIGRE de Brasil, del cual yo hago parte y contribuí para desarrollar este artículo técnico y que nos llevó 2 años y fue publicado en el 2024. Entonces, vamos a detallar rapidito en qué consiste cada una de estas áreas de la inteligencia artificial, que en primer lugar es el machine learning o aprendizaje automático. Se divide en tres subáreas básicas, que sería el aprendizaje supervisado, en donde todo lo que se desarrolla tiene que tener alguna referencia o los datos que le va a servir para hacer el entrenamiento de los modelos tienen que estar etiquetados, tiene que tener algún rótulo. Por eso le dice aprendizaje supervisado. El siguiente son los que están dentro del grupo de aprendizaje no supervisado, en esto sí los datos no están rotulados. ¿Qué quiere decir esto? Que los rótulos eventualmente mi propio modelo va a tener que identificar. Ya en el primero, los rótulos yo los doy como dato al modelo. Las aplicaciones de esto vamos a ver enseguida. Y otro que no necesita de datos para crear modelos de inteligencia artificial, que es el caso del aprendizaje por refuerzo. Entonces, estas son las 3 áreas más importantes del machine learning o aprendizaje automático. ¿Por qué estoy mostrándole esto? Porque todo esto se aplica en el sector eléctrico. Vamos a ver después algunos casos de estudio. Las redes neuronales. Las redes neuronales son tal vez la esencia, el alma, el centro de la inteligencia artificial. Hoy día, todo lo que se tiene de inteligencia artificial tiene redes neuronales. El ChatGPT tiene redes neuronales. El aprendizaje automático tiene redes neuronales. El aprendizaje no supervisado tiene. ¿Y se basa en qué? Se basa en la anatomía de los neurones del cerebro humano. Es simplemente eso. ¿Por qué? Porque se basa en capas que exactamente son las neuronas. Se basa en un concepto de activación, o sea que cuando yo quiero recordarme de algo, tiene que ser activada alguna conexión. Y los modelos basados en redes neuronales es justamente eso lo que hacen. Tienen pesos que le dan más peso a una conexión justamente para aquel dato que va a ser más importante para aquel tipo de aplicación. Y el aprendizaje consiste simplemente en las redes neuronales de darle pesos apropiados a cada una de estas conexiones neuronales. Así como cuando queremos recordarnos de algo, tratamos y buscamos y se establece lo que sería una conexión. Y en las redes neuronales artificiales exactamente eso es lo que ocurre. Se establece una conexión por medio de algún peso que se distingue de los demás pesos, de otras conexiones. Esta otra de las áreas que le adelanté, que son los sistemas multiagentes, inteligentes, y
Esto se utiliza mucho en robótica. ¿Qué son los agentes? Pueden ser un software, un hardware, y que tiene una cierta independencia en su funcionamiento. Y tiene una capacidad, estos agentes, que pueden ser software o hardware, pueden tener una percepción, pueden tomar decisiones, pueden actuar y pueden interactuar con otros agentes. Y esto es totalmente aplicado o se utiliza mucho en la robótica. Y existen algoritmos para ello. Y nuevamente, ¿qué tipo de algoritmos? Muchos de estos son con redes neuronales. Otra de las áreas que, si bien esto ya viene mucho antes del boom de la inteligencia artificial, son los algoritmos bioinspirados o inspirados en la naturaleza. Estos se utilizan más en procesos de optimización que se buscan lo que sería hacer optimizaciones que se busquen los óptimos globales y que no caigan los óptimos locales. Eso realmente es un poco más avanzado, pero este es el objetivo de lo que son la aplicación de estos algoritmos bioinspirados. Y se basa en la evolución, en los comportamientos de hambre y en la genética. No voy a entrar un poco en detalle en esto, pero hoy día se considera como una de las áreas de la inteligencia artificial. Y la visión por computadora. Hoy día la inteligencia artificial sin la visión por computadora es, vamos a decirle así, le falta algo. Por eso la visión por computadora es utilizada por la inteligencia artificial principalmente para darle herramientas de visualización, de identificación a los robots. ¿Para qué? Para reconocer objetos, para hacer reconocimiento facial. Todos los aplicativos tenemos eso, es de visión por computadora. Y para hacer una navegación visual. O sea, esto se puede detallar, pero es importante dejarlo claro que esto hace parte de la inteligencia artificial como una de las áreas. Y el procesamiento del lenguaje natural. Esto es lo que más hoy día se habla. ¿Por qué? Porque se desarrollaron aquellos modelos de lenguaje grande como el ChatGPT, el Gemini y otros más. Y esto es nada más procesar el lenguaje natural, procesar nuestro lenguaje. Como por ejemplo esto de la traducción automática, traducir texto a un idioma a otro, los chatbots que todos utilizan. Inclusive esto, determinar la emoción o la opinión expresada en un texto. ¿Verdad? Aquellos que ven Netflix, eso aparece, bueno, cuál es el que es más indicado por los usuarios. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hay detrás de un procesamiento del lenguaje natural? Una enorme red neuronal que tiene billones de pesos, le dicen. Billones de neuronas, no son millones, no son miles de millones o trillones de neuronas. Ese es lo que corresponde a la inteligencia artificial generativa. Y la robótica, que también, si bien no es parte de la inteligencia artificial, es una parte interdependiente de la inteligencia artificial. Porque, bueno, tenemos que diseñar los robots para construirlos después, tenemos que hacer la operación de los robots, tenemos que aplicar esos robots principalmente en la industria. Y por último, lo que se conoce como Big Data, es que hoy día se generan tantos datos, que se tienen que tener tecnologías adecuadas para poder almacenar y procesar estos datos, y a esto se llaman las tecnologías de Big Data o grandes datos. Y se tienen las tecnologías adecuadas para eso, que son estas, por ejemplo, tecnologías de Big Data como el Hadoop y el Spark, son utilizados
para poder gestionar adecuadamente nuestras tecnologías. Y por último, tenemos que respetar la ética, tener responsabilidad con la inteligencia artificial, principalmente para evitar el sesgo y evitar las discriminaciones que en los propios datos que nosotros generamos ya están. Y eso, la inteligencia artificial, como se basa en datos, también puede generar modelos que son discriminantes. Bueno, ahora pasamos entonces a lo que es el principal objetivo aquí, que son los beneficios potenciales de la aplicación de todas estas áreas de la inteligencia artificial en lo que sería el sector eléctrico. Necesitaríamos un poco más de tiempo para detallar todo esto o eventualmente en otro momento para detallar las aplicaciones en otras ingenierías. Estas son las que fueron identificadas hasta este momento en qué áreas se puede aplicar la inteligencia artificial, áreas del sector eléctrico, para prevenir la carga a corto plazo, la demanda de energía eléctrica a corto plazo. Se tiene que saber prevenir principalmente para poder hacer la planificación. Se tiene que saber prevenir la generación de energía a partir de las fuentes renovables, principalmente estas fuentes ahora que están surgiendo como la eólica y la solar. Gerenciador de ocurrencias, previsor de eventos meteorológicos severos, estimador de estado y una serie de otros que están aquí enumerados que son propios del área o son propios del sector eléctrico. Si voy a detallar todo esto, tenemos que quedarnos aquí por lo menos más una hora y media. Entonces voy a tomar algunos de estos y cuando lleguen los 5 minutos que nos faltan, profesor, nadie sabe que voy al final. Entonces, vamos a conocer algunos ítems de esto, cómo se aplican y los estudios de casos que se tienen para estas aplicaciones en el sector eléctrico. Previsor de corto plazo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de precisión. ¿Por qué? Porque vamos a procesar un gran volumen de datos históricos y en tiempo real. Eso es lo que actualmente se hace en los grandes centros de operación del sistema eléctrico. Se tienen grandes datos que tienen que operar en tiempo real y se tiene que hacer la previsión en tiempo real. La previsión principalmente de lo que es la demanda para poder atender a la demanda y que no se tengan problemas de atención a la demanda. Y esto exige obviamente una adaptación, le dicen, una adaptación dinámica, es un término muy técnico, pero esta es la realidad de la predicción a corto plazo. Se tiene que hacer análisis de datos complejos y principalmente para la identificación de lo que son los patrones. Y se tiene que dar una respuesta rápida. Aquí sería el primer estudio de caso que se tiene a nivel mundial. Es en este tipo de predicción que le llaman predicción de intradía de esta empresa que se llama la Utility Urbana, y que es un proveedor de pronósticos avanzados. ¿Qué quiere decir? Que tiene que prever rápidamente qué energía, qué demanda se va a tener en una determinada área, en un determinado barrio. Y esto es lo que hace esta empresa. Tienen que hacer predicciones con liquidación a cada 5 minutos. O sea que tiene que saber prever qué es lo que va a ocurrir a cada 5 minutos. Y eso es imposible sin las tecnologías de Big Data y principalmente de los modelos de inteligencia artificial que puedan preverlo rápidamente en un horizonte de tiempo que es de 5 minutos. Y aquí el desafío que tuvieron es la inestabilidad que le dicen de los datos de escala, la adquisición de los datos en tiempo real del sistema SCADA, que venían con errores.
venía con brechas, con errores, y en esto nuevamente la inteligencia artificial es muy útil porque todos aquellos errores la inteligencia artificial puede corregirlo, puede hacer lo que le llaman interpolaciones para hacer una previsión de lo que se tienen en determinados puntos que se perdieron datos. Esta es una de los usos más interesantes que se tiene para hacer la predicción más precisa posible. Y aquí se tienen algunas herramientas bien específicas. Por ejemplo, en la plataforma de ello que se llamaba pronosticador de inteligencia artificial, utilizando, dicen, modelo de regresión XGBoost. Estos son los modelos específicos para poder hacer la predicción y se basan totalmente en inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que consiguieron? Consiguieron errores, esto se considera el error entre lo previsto y lo realizado en torno al 1%, que es bajísimo. Otra aplicación de la inteligencia artificial es justamente esto que colocamos como siendo el previsor de generación de fuentes renovables. ¿Por qué esto se tiene que tener en sistemas eléctricos donde se tiene una parte que corresponde a la generación a partir de hidroeléctricas, como en Paraguay es 100% hidroeléctrica, pero va a llegar un momento en que tanto Yacyretá como Itaipú ya no van a ser suficientes y se tiene que ir incorporando la generación principalmente a partir de la energía solar, como los parques fotovoltaicos que se van a desarrollar en el Chaco. En algún momento también se va a tener que incorporar los parques eólicos, solo que hacer la predicción de fuentes intermitentes exige modelos adecuados. Y esos modelos tendrán que ser a partir de la inteligencia artificial, que es este caso. En Paraguay está previsto que en 2030, 2035, Itaipú y Yacyretá no van a ser suficientes, se tiene que tener parque fotovoltaico, parque eólico, y se están haciendo proyectos, pero ¿cómo yo voy a prever cuánto va a generar a partir de la fuente intermitente? Por medio de los datos, por medio de los modelos. Y en eso va a entrar, así como ocurre en el Brasil, así como ocurre en país de Alemania, en donde se tiene mucha generación a partir de fuentes renovables y pueden hacer una previsión. ¿Y qué herramientas utilizan? Utilizan herramientas basadas en modelos de inteligencia artificial. Esto es lo que de alguna manera explica todo esto. Y aquí es un caso específico, por ejemplo, este es del Reino Unido, esta empresa. Tiene este instituto que es Alan Turing, que es justamente el señor que creó la inteligencia artificial. En la época de la Segunda Guerra Mundial, al final que consiguió romper lo que era la criptografía de los alemanes, justamente este señor. Entonces este instituto tiene el nombre de este señor. ¿Qué es cuál es el contexto de aplicación? Mejorar la precisión de la predicción de energía solar para reducir la dependencia de plantas de reserva de combustibles fósiles. Esto es del Reino Unido. El desafío era predecir la generación solar debido a la dependencia del clima y conexiones locales dispersas. O sea que además de ser intermitente, estaba muy distribuido, pero tenían que hacerse una predicción. ¿Para qué? Para que no falte energía. Y aquí nuevamente, ¿cuál es el método, la tecnología que fue utilizada? Se desarrolló un enfoque en una técnica basada en Random Forest. Random Forest es un predictor, un modelo para predicción que está allá en el grupo de aprendizaje supervisado, porque los rótulos son los datos que se tuvieron de entrada y salida, pero la salida tenía rótulo. Y esta es una de las técnicas más avanzadas, que es el Random Forest. Existen otras más avanzadas, sí, existen muchas otras que son más avanzadas.
¿Qué es lo que se consiguió? Se logró una mejora del 33% en la precisión de la predicción solar. Que de alguna manera eso viene a ser un número interesante. ¿Por qué? Porque están más seguros que van a tener, está asegurada la generación para atender a la demanda, y la generación a partir de la energía solar, que es una fuente intermitente. Este es otro que quiero explicar un poco, que es interesante. Previsor de eventos meteorológicos severos, que hoy cada vez más tenemos, tanto aquí como en el Brasil. Lo que ocurrió en el Brasil, aquí en el estado de Paraná, en una ciudad hace unos días. Entonces se tienen modelos también que cada vez más incorporan la inteligencia artificial para hacer en lo posible predicciones de los eventos meteorológicos severos. ¿Y qué utilizan? Nuevamente utilizan, además de lo histórico, además de los datos, utilizan redes neuronales. Este es otro estudio de caso para que quede un ejemplo que no es exclusividad de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, de cualquier otro país que sea un poco mayor, sino que países pequeños también tienen el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, como en el caso de Ecuador. Esta empresa eléctrica regional Centro-Sur dice que el contexto eran las interrupciones no planificadas en la red de distribución, a menudo causadas por condiciones climáticas adversas, afectando a la viabilidad del servicio. El desafío era predecir la probabilidad y duración de los cortes de servicio en función a los eventos climáticos severos. Y ellos utilizaron modelos predictivos que hacían la predicción basados en redes neuronales. Aquí hay unos acrónimos que no voy a entrar en los detalles, pero son tipos de redes neuronales. Y ellos utilizaron, aquí está, se tienen que tener datos, tenemos que tener muchos datos. Utilizaron 5 años de datos de las interrupciones en los servicios de energía eléctrica que provinieron de los eventos meteorológicos extremos. Entonces, a través de estos modelos pudieron hacer la predicción de cómo iba a acontecer, cómo iba a suceder, en qué momento iba a suceder y cuántas interrupciones iban a tener en función a qué, en función a los eventos meteorológicos severos. Y demostró que las variables meteorológicas juegan un rol significativo en las interrupciones. O sea que es muy correlacionado, y más todavía que sabemos que los eventos meteorológicos son muy difíciles de prever. Pero con modelos de inteligencia artificial se gana un poco en la precisión de la predicción. Aquí tenemos otras aplicaciones que son diferenciamiento de alarmas. Estos los técnicos, los operadores de la sala de control saben muy bien que le disparan los alarmas, entonces se tiene que tener de alguna manera algún tipo de filtro para que el operador no se quede en una avalancha de alarmas. Y aquí también se aplica la inteligencia artificial. Otra área donde se puede utilizar es el control del perfil de tensión, o sea, para que la tensión allá en la noche comience a bajar, a ver el parpadeo, también se puede aplicar la inteligencia artificial. El control de despacho de generación, o sea que esto para la AND y para este IQ es totalmente factible, ya se usa en algunos países. Otra aplicación que es muy técnica en la parte de auxilio de la recomposición, que es cuando nos falta luz, después se tiene que reponer. Nosotros sabemos principalmente aquí en Paraguay que cuando falta luz va a quitar 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días a veces. Entonces aquí también la inteligencia artificial puede ayudar a recomponer más rápidamente en la restauración del sistema.
Otra parte de coordinación de maniobra que es muy similar a la anterior. También esto es similar a la anterior. Predicción de fallas en equipos, también estas son aplicaciones muy interesantes, lo que corresponde al mantenimiento predictivo, porque se basa en la identificación de patrones. ¿Qué son? O sea, que si yo tengo un transformador, tengo un equipo que está funcionando y tengo un histórico de funcionamiento de los últimos años, entonces, si yo voy midiendo, tengo esa información y llego en un momento que aquel dato se alejó un poco del histórico, es una señal. Solo que si yo tengo miles de equipos, es humanamente imposible que aquel técnico, aquel ingeniero de mantenimiento identifique aquella señal que le está dando un determinado equipo. Y aquí sí entra nuevamente el Big Data, porque va a tener que administrar muchos datos, y la inteligencia artificial va a conseguir identificar que algo está ocurriendo de anormal en un determinado momento, en el tiempo y en el espacio. Y eso es interesante que yo voy a compartir con ustedes ahora mismo. Yo le estoy auxiliando al Parque Tecnológico de Itaipú en un programa que es para identificar la salud de la presa. O sea, están los bloques de presa, de concreto, y también la parte de presa de tierra, y tienen sensores, tienen decenas, centenas de sensores por cada bloque, son en torno de 50 sensores por cada bloque, y tienen mediciones que se llevan 40 años de medición por día. Y estamos modelando justamente para poder identificar si a lo largo de esos 40 años, en qué momento los sensores dejaron de funcionar o en qué momento aquellos sensores identificaron alguna anomalía que podría ser de la propia estructura. Nuevamente, son miles de millones de datos en los 40 años. Y eso es totalmente factible, es viable, porque nuestros modelos ya están funcionando. Por lo menos el modelo de prueba está funcionando y está diciendo en el año 2018, en noviembre, en tal día ocurrió algo en este punto. O fue el sensor o fue la estructura que tuvo un problema. Y eso es posible con una inteligencia artificial. ¿Ok? Esto estaba, coloqué este paréntesis sobre el trabajo que estamos haciendo para el Parque Tecnológico de Itaipú. Pero volviendo a nuestro tema aquí de la predicción de fallas en equipos. Con la inteligencia artificial o con los modelos se puede justamente hacer esta detección temprana y no correctiva, sino que sea totalmente, no solamente preventiva, sino que sea predictiva. Por eso hablábamos al inicio que se tenían los modelos de predicción, hacer una predicción, mientras que existe la ingeniería de mantenimiento correctivo y la ingeniería de mantenimiento preventivo, que son la ingeniería de mantenimiento que a lo largo de los 40 años se lleva adelante en Itaipú, en Macaral, en todas las oficinas, pero en la última década surgió el modelo de mantenimiento predictivo, en donde se tiene que trabajar en base a las predicciones y no a las prevenciones. Y las predicciones es justamente esto aquí, identificar patrones de funcionamiento o patrones de mal funcionamiento. Y haciendo esta predicción de mal funcionamiento, se puede evitar el riesgo de mal funcionamiento en el futuro, haciendo las debidas correcciones anticipadamente. Inclusive, con esto también se evita hacer aquellos mantenimientos programados que son desnecesarios.
y se hace y que tiene su costo. Mientras que el mantenimiento predictivo puede hacerse de acuerdo a las predicciones de que se tenga una predicción de qué va a ocurrir en un determinado momento en el futuro. Entonces, antes que ocurra, voy allá y hago el mantenimiento adecuado, sin estar haciendo mantenimientos programados que no sean necesarios y que tengan costos que se podrían evitar. Eso se está llevando adelante en muchas plantas generadoras en todo el mundo. Por ejemplo, este caso, no voy a entrar en detalle, pero es más un estudio de caso donde se aplica, dice, se desarrolló un sistema basado en máquinas de soporte vectorial, que es un tipo de algoritmo de aquel grupo de aprendizaje supervisado. ¿Y cuáles fueron los beneficios o los resultados? El sistema alcanzó una efectividad del 90% en la detección de fallas, haciendo el mantenimiento predictivo. Y bueno, tiene aquí un valor que, de acuerdo a la referencia, están aquí todas referenciadas, que están en el número 14. Esta presentación va a estar disponible para todos los que quieran tener acceso, inclusive están los nombres de los artículos científicos en donde se pueden llegar a detallar estos estudios de caso. Este otro detalle, faltando 2 o 3 minutos, que voy a... Detección de fraude eléctrico con IA. O sea, yo puedo utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque voy a hacer un estudio a partir de los datos para reconocer patrones. Y voy a tener patrones de funcionamiento, y esos patrones de funcionamiento me van a identificar en determinados puntos que está habiendo algún consumo anómalo. Y probablemente ese consumo anómalo es una pérdida técnica. En eso también yo estoy participando en la elaboración del Plan Nacional de Energía. Estamos apoyándole al Viceministerio de Minas y Energía con la FP1. Yo estoy también invitado en ese grupo, y una de las herramientas que estamos proponiendo es justamente que se utilicen estas herramientas de inteligencia artificial para identificar las pérdidas no técnicas. O sea que aquella pérdida de energía, principalmente de aquellas criptominerías, de las granjas de criptominería que están acopladas indebidamente en el sistema. Y eso puede ser identificado fácilmente haciendo un estudio de los datos, no nosotros, sino que los algoritmos de inteligencia artificial. Y ya hicimos uno, y justamente se tienen varios candidatos de alimentadores en 23 kV en las regiones donde están las criptominerías, que algunas están colgadas indebidamente. Fíjense, este es un caso allá en el Brasil de detección de pérdidas no técnicas, el robot. Y se desarrolló un modelo de clasificación de aprendizaje supervisado. Estos modelos de aprendizaje supervisado, SVM, XGBoost, Random Forest, son tal vez los más avanzados, excepto aquel que nosotros utilizamos ahora, y está basado en técnicas más avanzadas todavía, que son conocidas como de agrupamiento, por lo que sería por densidad. O sea que esto viene del 2022, pero nosotros que digo, aquí en Paraguay se tiene desarrollado estos modelos y no tenemos nada que envidiarle a nadie. Todos estos modelos de IA podemos desarrollarlos con la misma técnica, la misma capacidad que cualquier lugar del mundo. Y esto, por ejemplo, el profesor Pedro participó en el primer curso que vimos en la FP1,
que es justamente inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico, que esta es una de las presentaciones que se utilizó en el curso que concluyó en agosto de este año. O sea que tenemos aquí gente que está preparada o ya sabe por dónde ir para aplicar todas estas técnicas. No es técnica solamente del primer mundo, nosotros tenemos ese conocimiento. Por nada que yo esté en el Brasil, pero que gran parte aquí en Paraguay. Bueno, entonces, ahí está la parte de ciberseguridad también, en donde, o sea, la seguridad cibernética del sistema eléctrico, pues también pueden aplicarse la inteligencia artificial para mejorarla. También en la operación de los reservorios se tienen modelos. Y el procesamiento del lenguaje natural también se puede utilizar principalmente para automatizar la lectura de los manuales de operación que se le entrega a un operador. En vez de buscar en el manual, buscan en el ChatGPT de la empresa, de la ANDE. Se desarrollan los modelos, lo que serían los de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje pequeño, porque no van a tener capacidad computacional, pero sí un modelo de lenguaje pequeño para automatizar todo este proceso. De escribirle al ChatGPT local de la ANDE, quiero que me digas cómo tengo que reponer en tal región del país, qué interruptores tengo que cerrar. Ahí el ChatGPT en la hora le voy a decir, tenés que cerrar primero este, segundo este, tercero este, cuarto este. Porque o si no, el operador se va y busca en su manual. Eso es factible, totalmente factible, está funcionando. En un lugar donde está funcionando es el caso 19, en la NRED, el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos. Hay otro que está funcionando en el Brasil, hay 2 o 3, y hay uno que vamos a desarrollar en el Parque Tecnológico de Itaipú, que va a ser también vamos a implementar lo que sería el ChatGPT para lo que va a venir a ser las aplicaciones propias en Itaipú. Y no van a tener que, no es necesario ir allá afuera para hacer eso. Tenemos gente aquí que pueden hacerlo. Entonces, están todas las referencias. Agradezco la atención de todos.